acampando alrededor de nosotros, que seas tú, Señor, quien permita que nosotros no caigamos al resbaladero, que no seamos confundidos, más al contrario, que en todas las cosas que nosotros hagamos, Señor, tú siempre estés con nosotros. Te glorificamos, te exaltamos, a ti sea toda gloria y honra, Señor, por siempre. Amén. Bueno, muy bien, pues ya les decía que nos encontramos el día de hoy en la Biblioteca Universitaria de Delft, esto es en Holanda, ¿sí? Y bueno, pues es un placer tenerlos aquí con nosotros. Mis amados hermanos, para hacer un pequeño recuento, y déjenme colocarme aquí. Hola, muy bien. Vamos a hacer una breve reseña de la clase anterior. Ahora sí es muy importante porque no pudimos concluir la parte que estaba programada. Entonces, bueno, desde donde es importante que nosotros entendamos, bueno, vimos quiénes eran los ángeles. Estuvimos hablando acerca de las características, estuvimos hablando de que hay 4 diferentes tipos de ángeles, que son los arcángeles, los querubines, los serafines y los ángeles. Y vimos las citas bíblicas que nos hablan acerca de ellos. En algunos casos entendimos que no hay mucho material como para poder comprender. Hay muchos otros libros que nosotros podemos encontrar, pero que no son del canon bíblico y que nos describen un poco más acerca de ellos. Pero bueno, pues eso definitivamente es importante que nosotros, bueno, tengamos cuidado con esos materiales porque muchas veces no sabemos las fuentes, no sabemos de dónde provienen todos ellos. Después de eso, estuvimos viendo específicamente o comenzamos a ver quiénes eran los ángeles caídos y ahí es donde nosotros nos quedamos para la clase del día de hoy. Entonces voy a quitar la bienvenida y voy a colocar el material. Aquí me hago a un lado. Muy bien. Entonces, en la parte de los ángeles caídos. Bueno, pues la organización de los ángeles caídos, ¿sí? La encontramos nosotros en Efesios 6:12, porque dice la escritura que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítanme mover un poco el material para que podamos ver lo que sigue. Entonces, mis amados hermanos, bueno, pues los principados, quiero decirles, quiero comenzar a explicarles aquí algo que es muy importante que nosotros comprendamos. Eh, ¿qué nivel de autoridad tienen cada uno de estos seres espirituales que nosotros llamamos ángeles? Bueno, pues los principados, nosotros podemos comprender que gobiernan en continentes y ejemplos de eso, bueno, pues es la idolatría, la maldad, la religiosidad incluso, ¿sí? El nivel de autoridad de las potestades, estamos hablando de niveles de autoridad de países, ¿sí? Por ejemplo, o podemos poner por ejemplo la hechicería y la corrupción. El nivel de autoridad de los gobernadores de las tinieblas, bueno, pues gobiernan sobre ciudades o sobre ciertas regiones. Aquí estamos hablando de lo que son los vicios, ¿sí? De lo que es la soberbia, por ejemplo. Bueno, también tenemos las huestes espirituales y su nivel de autoridad. Esos son, digamos que los más pequeños en cuanto a nivel de autoridad, están diseminados por el mundo. Y pues bueno, podemos poner por ejemplo la tentación y el miedo. Si ustedes analizan esto, entonces comenzarán a darse cuenta de que el nivel de autoridad tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viviendo diariamente. En todos los días
nosotros recibimos tentaciones a hacer lo malo, recibimos tentaciones a cometer pecado, a hacer algo incorrecto delante de los ojos del Eterno. ¿Y por qué son cosas incorrectas? Bueno, pues basado, como ya veíamos en las primeras clases, en lo que son las instrucciones del Eterno, el manual del fabricante, como algunos siervos de Dios lo llaman. Las instrucciones, o sea, la Torah. Entonces, si está escrito en la palabra y no le agrada al Señor, bueno, pues eso, sí, finalmente es algo que puede ser para nosotros llamativo, ¿sí? Es algo que para nosotros puede causar una tentación. Y de ahí el nivel va subiendo, ¿sí? Nosotros, depende del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo muy claro. En México, ¿sí? Pues la idolatría es una situación muy constante, muy común encontrarla en cualquier lugar. En México ya estamos a unos días, a 8 días de que termine el mes de octubre y comiencen las festividades de Día de Muertos. Seguramente en algunos países se asemeja o son por estas fechas también, porque en cada país yo tengo entendido por lo que he leído que tienen sus mismas festividades hacia la muerte. Entonces, bueno, pues esas situaciones estamos hablando de que ya son cuestiones de potestades que gobiernan los países, ¿sí? Y ya hablar de otros niveles, lo que es la religiosidad y cosas así, bueno, pues estaríamos hablando de continentes completos. Estaríamos hablando, por ejemplo, del mismo Vaticano, cosas así. Ok, entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que esto que yo les estoy mencionando, como les digo, es el día a día de cada uno de nosotros. Nosotros prendemos la televisión y vemos las noticias, para aquellos que les agrada estar viendo las noticias de repente y saber, estar enterados de lo que está sucediendo. Bueno, pues ahí nos damos cuenta de todas las cosas que están sucediendo provocadas por nuestros enemigos, seres espirituales que tienen estos niveles de maldad. Entonces, es por eso que yo me interesaba mucho hablar acerca de los niveles de autoridad que tienen cada uno de estos seres espirituales. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de comprender las cosas? Ok, vimos nosotros que los arcángeles, los querubines, los serafines y los ángeles son una creación, ángeles que no fueron caídos. Y ahorita vamos a analizar en qué parte de la escritura dice eso. Entonces, los caídos, la tercera parte de los ángeles, ¿sí? Se convirtieron a la par, y ahí se los puse el material, los arcángeles al caer, al desobedecer al Eterno, se convirtieron en principados. Los querubines se convirtieron en potestades. Los serafines se convierten en gobernadores de las tinieblas y los ángeles se convierten en huestes espirituales. Esto nos lo da a entender la escritura, lo podemos entender de esa manera, porque si nosotros estamos estudiando así como vamos nosotros, estudiando cada uno de los niveles de autoridad de los ángeles, de la creación pura, plena, sin ningún pecado, pues entonces entendemos la autoridad. Y después, al caer esa tercera parte de esa creación, bueno, pues se convierten en lo que el libro de Efesios nos marca, ¿sí? Efesios 6:12. Entonces, ahí ya tenemos el panorama completo. Esto es importante que nosotros lo comprendamos. Yo no sé hasta qué grado usted lo comprendía o ya lo conocía, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos comprenderlo. Ahora, vamos a ir a la escritura para ver todo esto en donde dice. Me hago a un lado y primero les muestro el material. Aquí dice que todos los ángeles, o sea, toda la creación de los ángeles, ¿sí? Está dividido, ya nos vamos a un corchete donde está dividido los ángeles que no cayeron y aquellos que se rebelaron en contra, ¿sí? de Dios junto con Satanás, ¿ok? Entonces, que ya estuvimos hablando también un buen tiempo acerca de Satanás específicamente.
Muy bien, entonces, si no tienen inconveniente, yo les voy a pedir por favor que me acompañen a la escritura. Vamos a ver primero que nada el libro de Timoteo, primera de Timoteo 5:21. Entonces, hago a un lado el material y coloco la Biblia. Entonces aquí buscamos primera de Timoteo 5 y nos vamos al versículo número 21. Aquí dice la escritura: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ok, entonces aquí estamos hablando acerca de los ángeles que no cayeron. Ok, hasta ahí. Ahora, los que se rebelaron en conjunto con Satanás, Apocalipsis 12:4. Déjeme primero moverlo y ahorita se los muestro en pantalla. Muy bien. Aquí dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En todos estos ejemplos yo estoy utilizando ahorita la versión Reina Valera 60. En la versión que ustedes utilicen, no importa, ustedes van a encontrar lo mismo. Entonces aquí es donde nos muestra muy claramente que la tercera parte de lo que aquí el Señor le llama las estrellas del cielo, ¿sí? Es mandada a la tierra, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos comprender lo que dice Apocalipsis 12:4. Entonces ya entendimos los ángeles que no cayeron y los ángeles que se rebelaron. Ahora, dentro de lo que son los ángeles que se rebelaron, existen también dos categorías: demonios o ángeles caídos, sueltos y activos, y aquellos que fueron confinados. Y vamos a leer por qué dice que confinados. Entonces, ya, como referencia acerca de los ángeles que no cayeron, nada más les voy a dejar 1 Timoteo 5:21, aunque podríamos dar algunas, pero ahorita lo que estamos viendo es saber qué es lo que sucedió con esta creación que cayó, principalmente con la tercera parte de los ángeles que cayeron. Entonces, los demonios sueltos y activos, esto lo encontramos en Efesios 6, del 11 al 12. Permítanme ponerlo. Efesios 6, del 11 al 12. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las achanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí es lo que nosotros estábamos viendo en la parte de arriba. Ahora, los demonios confinados. Estamos hablando de Lucas 8:31. Permítame aquí colocarlo, Lucas 8, y ahora nos vamos hasta el versículo 31. Aquí es algo muy concreto, pero vamos a leer desde el versículo número 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y dice la escritura: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí está la referencia de aquellos que ya se encuentran confinados en un lugar llamado el abismo. ¿Ok? Ahora, dentro de esos que están confinados, también existe, y les voy a colocar aquí nuevamente el material, también existen aquellos que están confinados temporalmente y aquellos que están confinados de manera permanente. Cada vez esto se vuelve un poco más interesante.
quiero primero empezar ahora de abajo hacia arriba, porque la cita de arriba es bastante larga, entonces vamos a comenzar con aquellos que están confinados permanentemente. Si usted no tiene inconveniente, vamos a segunda de Pedro 2:4. Vamos a ver segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros estamos hablando de aquellos que ya están confinados de una manera permanente. También lo vamos a poder ver en Judas 6, ¿sí? Déjenme colocarlo por aquí. Judas. Recuerde que Judas solamente tiene un capítulo, entonces lo que estamos viendo es el versículo 6 del capítulo 1. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No voy a tocar ahorita el tema de dónde están confinados, si existe un infierno, todo eso, porque la verdad es que nos saldríamos, nos desviaríamos del tema y es también muchísimo el material que nosotros necesitaríamos primero ver para poder comprender las cosas. Yo solamente puedo decirle que ahorita el infierno sí existe, pero no está abierto todavía, salvo estas referencias. Lo que pasa es que aquí en Judas 1:6 en realidad no está hablando de un lugar que es el Seol. Si nosotros nos fuéramos a las traducciones hebreas, entenderíamos que el lugar donde se encuentran confinados estos seres espirituales, bueno, pues es el Seol y no tiene que ver con el infierno. Entonces, por eso les digo, no quisiera yo meterme en esos temas en este momento, solamente les estoy dando las referencias bíblicas para que ustedes sepan qué es lo que sucedió con esa tercera parte de los ángeles que cayeron conforme a lo que Apocalipsis nos está indicando, ¿sí? Para que ustedes también comprendan, bueno, qué es lo que está sucediendo. Ahorita estamos viendo el panorama general de lo que sucede con nuestros enemigos. No se le olvide, los temas son nuestros enemigos y estamos apenas analizando el primero de nuestros enemigos, que son la creación llamada ángeles. Dentro de esa está el querubín perfecto, que es Satanás o llamado Lucifer, entonces antes de su caída, y ese estamos ahí, en el primero de nuestros enemigos, y estamos analizando a esa tercera parte, ¿ok? Entonces no nos desviemos de esa parte. Muy bien. Entonces ya comprendimos quiénes están confinados, ¿sí? De manera permanente. Ahora sí, vamos a ver quiénes están confinados de manera temporal. Esto lo dice Apocalipsis 9 del 1 al 15. Aquí está. Apocalipsis 9 del 1 al 15. Aquí creo que no tengo que hacerme a un lado. Muy bien. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se le obscureció el sol, y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A lo mejor valdría la pena que yo les dejara de tarea cuál es el sello que aquí habla Apocalipsis. Pero bueno, si usted gusta, puede investigarlo. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Permítanme subir aquí, nos quedamos en el 6. Ok, lo subimos y seguimos leyendo.
Y en aquellos días los hombres, perdón, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí el material. Bueno, ya comprendimos que entonces de la creación, que se les llama ángeles, hay unos que son los que están con el Eterno actualmente, que no cayeron, que no se han corrompido. Hay una tercera parte de toda la creación, una tercera parte se rebelaron contra Satanás. Esto lo dice Apocalipsis 12:4. Ahora, de esa tercera parte hay demonios sueltos y demonios confinados. Y de los confinados hay quienes están confinados temporalmente y quienes están confinados de manera permanente. Ok, yo sé que estos son temas complicados, pero bueno, creo que viéndolo de esta manera en el material es un poco más fácil poder comprender todo esto. ¿Y por qué? Usted me va a decir, bueno, ¿y por qué es importante? ¿Por qué se hace importante que nosotros sepamos todo este tipo de cosas? Pues porque estamos hablando acerca de quiénes son nuestros enemigos, mis amados hermanos. Entonces, comprender que es una creación diferente al ser humano. Comprender que hay un enemigo principal que es el que se reveló, que es Lucifer, y ahora se llama Hasatán o Satanás. Comprender que no solamente es él, sino que también junto con él fueron una tercera parte de arcángeles, de querubines, de serafines y de ángeles, los que cayeron con él, los que desobedecieron con él, o sea, que le hicieron caso a él. Entonces, automáticamente eso nos pone un panorama distinto y comprender que en el momento de la caída algunos fueron confinados y algunos están sueltos. Entonces eso nos deja un panorama mucho más claro para que nosotros podamos saber y comprender de esa naturaleza, de esa creación, cómo están trabajando, cuáles son los alcances que tienen, cuál es la autoridad que el Eterno les ha dado ahora que son ángeles caídos y contra quiénes son sus similares. ¿Sí? Porque si nosotros estamos hablando en este curso de guerra espiritual y la guerra espiritual la vivimos todos en general, esto ya se los he venido diciendo, en el momento en el que nosotros estamos orando por alguien, pues estamos haciendo intercesión. Esos puntos los veremos más adelante, pero ya estamos empezando un principio de guerra espiritual. Entonces es importante conocer cómo trabajan, cuál es la autoridad, cómo están distribuidos, cómo están organizados, qué características tienen cada uno de nuestros enemigos. ¿Ok? Bueno, entonces yo espero sinceramente que hasta aquí haya quedado mucho, pero muchísimo, muy claro todo esto. Y ahora vamos a comenzar con nuestro segundo enemigo. Apenas vamos a entrar al segundo enemigo. Si nosotros analizamos, bueno, ya vimos que nuestros 3 enemigos, Satanás, nuestra carne y el mundo. ¿Por qué estamos dejando al mundo hasta el final? Mucha gente piensa que el mundo tal vez sea lo más fácil. Bueno,
Pues ahorita vamos a conocer, recuerdan que cuando les presenté al primer enemigo que era Satanás, les dije, es hasta cierto punto el más fácil porque dice la escritura que ya está vencido y analizamos las características de por qué está vencido. Entonces, él y la tercera parte de las estrellas o de los ángeles que cayeron con él están vencidos. Ahora estamos hablando de dos enemigos más que en la escritura no nos da esa pauta de que estén vencidos. Entonces tenemos que analizarlo. El segundo de nuestros enemigos, nuestra carne, tal vez sea muy difícil comprender todo lo que vamos a empezar a estudiar, pero es necesario que ustedes se den cuenta. Ok, en nuestra carne lo vamos a dividir en pedazos, ¿sí? Yo le he llamado grandes distractores o características de lo que es nuestra carne para que vamos a empezar a ver esas características para que vayamos comprendiendo de una manera muy clara el alcance que puede tener nuestra carne en contra de nosotros mismos para buscar el rostro del Eterno. Entonces, primero que nada vamos a hablar acerca del miedo. Muy bien. Me voy aquí a hacer a un lado para que puedan ver el material completo. Fíjense muy bien. Dice, amados, entramos a un tema, pero sin rodeos. El Eterno no trabaja donde hay miedo. Esto por favor quiero que a ustedes les quede muy claro. Si nosotros tenemos miedo a las circunstancias, a las cosas que puedan suceder, etcétera, ahorita lo vamos a ir desglosando más, pues definitivamente Dios no va a estar con nosotros. Cuando nosotros declaramos la palabra, la escritura, la Biblia con miedo, el Eterno no puede trabajar en esas declaraciones, ¿sí? El Eterno se hace a un lado. Cuando actuamos con miedo, las promesas del Eterno, las que vienen escritas en la palabra, también no van a aplicar esas promesas. Si nosotros estamos con temerosos de, es que será verdad, me lo mereceré, que es algo muy común en el pueblo de Dios, ¿no? Saber si merecemos las cosas, pero entonces no le estamos creyendo que están escritas, ¿sí? Para nosotros. Cuando nosotros permitimos que el miedo entre en nuestro diario vivir, bueno, pues se abren puertas y el Eterno no actúa, ¿sí? En nuestro diario vivir. Entonces, podríamos definir muchas más cosas, mis amados hermanos, pero aquí estamos tratando de abarcar con estos 3 puntos lo más posible. Vamos a leer lo que dice la escritura. Permítanme acomodar el material. Y dice la escritura lo siguiente. Perdón. Ok. En Génesis 3, del 9 al 10, y estamos leyendo la nueva traducción viviente, dice, entonces Elohim llamó al hombre. ¿Dónde estás? Le preguntaba. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Esto sucede inmediatamente después de que comete pecado el hombre, tanto la mujer, la varona como el varón. Eh, y pues aquí nosotros nos damos cuenta o podemos darnos cuenta que el primer sentimiento, o sea, cuando ya tenemos una naturaleza corrupta, ya existen sentimientos. Mientras nosotros no teníamos una naturaleza corrupta y nos encontramos dentro del huerto del Edén, que es un lugar especial, específico para seres espirituales, y ahí fue donde fuimos colocados nosotros, entonces ahí no había sentimientos. En el momento en el que pecamos, caemos, ¿sí? Y nuestra naturaleza es transformada, automáticamente comenzamos a tener sentimientos. Yo no sé si usted lo había analizado desde ese punto de vista. Ahora le invito a que lo haga. Eso es algo común en todos nosotros. Cuando tenemos un problema o una dificultad, en lugar, eso es la mayoría, no digo que todos, pero muchos hacemos eso. Yo me incluyo muchas veces en esta situación. En lugar de correr con el Eterno, con Dios, a pedirle ayuda, lo primero que hacemos es tener miedo, es permitir el miedo, ¿sí? Y ocultarnos.
Esa es una característica y está basada en lo que sucedió en Génesis 3 del 9 al 10, porque el ser humano, ¿sí? Y cuando diga eso, pues me refiero a Adán y a Eva. El ser humano se estaba escondiendo, ¿sí? Dice, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ok? Entonces es una característica, mis amados hermanos, de este momento. Es algo normal. Si usted a lo mejor tiene pues familiares y que a lo mejor los critica de repente porque son personas muy miedosas, cualquier situación e inmediatamente no sabe cómo reaccionar, pues bueno, es Génesis 3 lo que está sucediendo y es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces nosotros nos escondemos de nosotros mismos, ¿sí? Buscamos maneras de evitar lo que nos trae miedo y de protegernos o de sentirnos más bien protegidos, aunque eso ya nos rebasó. En el momento en el que nosotros permitimos al miedo, automáticamente ya nos está rebasando y pensamos que necesitamos protegernos. ¿Para qué? Pues para evitar que alguien o algo nos lastime o simplemente, ¿sí? Evitando una confrontación. Esto es parte del ser humano. No necesitamos entrar en más detalles. Yo estoy seguro que con esta descripción y al haber leído Génesis 3, pues automáticamente usted está comprendiendo lo que sucede, por qué tiene usted miedo. Es una situación natural, ¿sí? Del ser humano en corrupción, ¿sí? Después de haber pecado. Yo quiero explicarle la definición de temor. Bueno, la definición de temor, si usted se va a cualquier diccionario, dice miedo que se siente al considerar que algo es perjudicial o negativo, ¿sí? O negativo que ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o pueda conllevar un efecto perjudicial o negativo. Esa es la definición de temor. La definición de miedo dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Fíjese bien, la definición de miedo, sí, a propósito, busqué una que fuera muy clara conforme a lo que estamos viendo, sí, no a propósito, sino cualquier definición le va a poder usted dar esta claridad. Es un sentimiento de desconfianza. Ya se dio cuenta cómo volvemos a que es el primer sentimiento que el ser humano tuvo una vez que cayó, una vez que fue modificada su naturaleza, ¿sí? Entonces es un sentimiento de desconfianza que impulsa, que nos lleva a realizar algo y ese algo es creer que ocurrirá algo que nosotros no deseamos. Entonces, automáticamente eso ya es miedo. Al observar estas definiciones, yo quiero que usted ponga atención en 4 palabras que son clave, ¿sí? Que es la palabra sentir, la palabra sospecha, la palabra sensación y la palabra sentimiento. En el huerto del Edén sintieron, existió la sospecha, tuvieron la sensación y el sentimiento de miedo. Para estas 4 características del miedo, estas 4 características del miedo o el miedo como tal, pues no tiene nada que ver con el reino del eterno. Al contrario, es completamente lo opuesto, ¿sí? Quiero colocarme aquí para poderles explicar un poco más. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Como seres humanos tenían sentimientos y automáticamente tuvieron miedo. Estaban en el mismo lugar, estaban todavía dentro del huerto del Edén. Insisto, un lugar especial para una naturaleza espiritual, donde nosotros no podemos saber porque la escritura no lo dice. ¿Sí? Dice que en cuanto a la vida de Adán, dice que a partir de que fue cambiada esa naturaleza, él vivió más de 900 años. Pero no podemos saber antes de que pecaran cuánto tiempo habían ya vivido. Eso es algo que necesitamos estudiarlo y no podemos comprender si fueron poquitos años o muchos años. ¿Por qué? Porque ahí eran una situación completamente distinta. Ahí, por eso fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Era una situación
distinta a lo que nosotros conocemos. Lo que estaba sucediendo en el huerto del Edén, dice que trataban con los animales porque le fue puesto el trabajo a Adán de ponerle nombre a los animales. Entonces en ese momento los animales, la creación animal y la creación ser humano se llevaban bien porque le puso nombre al oso, le puso nombre al tigre, le puso nombre a la víbora, y todos esos animales que son carnívoros pues no le hicieron nada a Adán. Entonces eso ya nos lleva a comprender que la situación que estaba imperando en el huerto del Edén era completamente diferente a lo que ahora nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, estaba en la misma situación todavía porque no había sido expulsado del huerto del Edén, y a eso es a donde yo quiero llegar. Y entonces, con nuestra naturaleza, sintió miedo. Antes de tener esa naturaleza humana que tenemos ahora, no tenía miedo. Eso es lo que el Eterno pretende que nosotros dejemos, que nosotros no le demos lugar a ese miedo. No fuimos creados. Ahí es donde nosotros realmente podemos decir, no fuimos creados para tener miedo, mis amados hermanos. Eso solamente es de una naturaleza con corrupción. Y por eso quiero hacer tanto énfasis, porque el miedo es una de las características que muchos seres humanos tienen, bueno, pero en cantidades grandes. O hay ciertas cosas que nos provocan un miedo y un pánico terrible. Al final de este punto de lo que es el miedo, les voy a dejar un apartado en donde, y me voy a adelantar, un apartado que habla acerca de las fobias. Bueno, pues yo quiero decirle que si usted piensa o cree que tiene alguna fobia, definitivamente es un demonio que está oprimiéndolo a usted, porque las fobias no son de Dios. Ya estamos entendiendo esto, ¿sí? Ok, nada más quise hacer ese pequeño adelanto porque lo vamos a ver, pero era importante mencionárselo. Ok, y aquí dice, déjenme hacerme a un lado, dice, ahora vamos a acompáñenme a leer lo que dice la escritura en 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino al contrario, de poder, de amor y de autodisciplina, ¿sí? Dominio propio, como lo conocemos, porque lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Entonces, la autodisciplina es el dominio propio. Yo quiero ponerlos en la situación. ¿Qué pasa cuando estamos a punto de perder el trabajo? Cuando se nos acaba el dinero de la quincena, cuando alguien pasa por un accidente, cuando alguien se enferma, cuando caemos en el hospital, cuando alguien nos demanda, cuando legalmente me refiero, cuando alguien está en contra de nosotros, nuestro vecino por alguna razón o hasta un familiar, etcétera, automáticamente sentimos miedo. Y la escritura aquí nos está diciendo, no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino al contrario, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Eso era el ser humano estando en el huerto del Edén, mis amados. Entonces, es el miedo. Lo que yo quiero decirle que sí es su enemigo, porque además de que ya vimos que es un espíritu, bueno, pues automáticamente, ¿sí? Nosotros somos presa de él cuando damos esa autoridad, ¿ok? Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo espero que esto quede muy, muy claro con estas explicaciones y sobre todo las citas bíblicas que son, espero yo, contundentes para todo este tema. ¿Ok? Entonces, al leer Timoteo nos damos cuenta de que el miedo es un espíritu. Deseo mostrarte que el tener miedo es una situación espiritual. Si tú no crees en el mundo espiritual, pues tal vez para ti sea una mala noticia. Sí, es cierto. Debes saber que sí existe el reino espiritual, los seres espirituales. Y la mejor noticia es que nuestros enemigos espirituales están vencidos por el sacrificio también en el madero. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí empezamos a separar las cosas. Yo sé, yo entiendo que mucha gente, aún por ejemplo entrando a este tipo de cursos que tienen que ver con guerra espiritual, la verdad es que tienen un pavor
a lo que es el reino espiritual, a lo que son las situaciones espirituales. Pero eso sí, por ejemplo, ven en la televisión una película de terror o esos programas que hay en diferentes países donde están hablando de espíritus y que en el cementerio y que en un lugar un medium se posesione, que no sé qué, pero estamos ahí atentos. Mucha gente no, pero mucha gente sí. Le llama la atención ese tipo de cosas, ¿sí? Tenemos curiosidad, pero si nos dicen, hay que orar y entrar a una situación espiritual adecuada para llegar al trono del Eterno, como estamos haciendo nosotros en nuestro altar familiar, no, pues es que yo no sé de eso de lo espiritual. ¿Sí? Hay mucha gente que le tiene ya temor a eso, que lo rechaza, mis amados hermanos, y no debe de ser así. No es algo que nosotros tengamos la opción de no conocer, al contrario, debemos de conocerlo, ¿ok? Entonces nosotros debemos de ubicarnos en una posición de guerreros, porque eso somos, ¿sí? Eh, debemos de comprender todo esto y debemos de darnos cuenta que la forma en que actúa el espíritu de temor es colocando frases en nuestra mente que provocarán que nosotros tengamos miedo, haciendo cosas a nuestro alrededor que provocarán que tengamos miedo, ¿sí? Y que nuestro miedo aumente. El enemigo trabaja de forma organizada, en conjunto con nuestra carne, ya se dio cuenta como el enemigo y nuestra carne ya se hacen una y es algo mucho más poderoso. Intentarán incluir en nuestros pensamientos de forma cotidiana a todo espíritu que tenga que ver con las cosas cercanas a nosotros y que pueden generar un temor en nuestras vidas. Por ejemplo, le puse aquí tan solo algunos ejemplos, mis amados. Un jefe molesto, ¿sí? La falta de pago de una quincena, la enfermedad familiar, el cobro de una deuda, que mis padres no me quieren, mis hijos me rechazan, a nadie le importo, solo me buscan por lo que yo tengo, no me alcanza para las cosas que necesito comprar, siempre estoy solo, nadie es sincero conmigo, mis compañeros me van a golpear, no soy bonita, se ríen de mí, mi esposo me engaña, yo solo soy la sirvienta de la casa, nunca voy a poder realizarme como mujer, no sirvo como esposa, y el miedo al fracaso. Bueno, además de esto, yo le puedo asegurar que hay muchos, pero muchos ejemplos más, ¿sí? Que nos causan miedo, que nos causan un nivel de temor, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias que tengamos cada uno de nosotros, estoy seguro, mis amados hermanos, pero yo estoy seguro que ustedes están comprendiendo, están leyendo la lista y se están dando cuenta de que lo que les estoy diciendo es algo real y a lo mejor lo hemos vivido uno o varios de estas cosas a lo largo de nuestra vida, incluso desde pequeños, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo les ponía, mis compañeros me van a golpear. ¿Quién de ustedes a lo mejor no tiene un recuerdo en donde cuando eran pequeños iban en la educación básica, pues definitivamente a lo mejor había alguien que le estaba haciendo bullying, lo que ahora se conoce como bullying? En mis tiempos, bueno, pues era nada más una persona malandrina que quería molestarme, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, pues ahora ya hasta el nombre le pusieron. ¿Por qué? Pues porque cada vez está siendo mucho más común de lo que nosotros pensamos el que ataquen a nuestros hijos. Entonces, desde pequeños nos empiezan a llenar con miedos. Yo he conocido personas con el temor de Dios que definitivamente están me están colocando aquí de que ahorita uno de los alumnos se encuentra en ese tipo de situaciones. Es verdaderamente impresionante. Yo les voy a decir también lo mío. El hermano que ahorita está escribiendo se refiere a su trabajo, yo también, y es actual. Yo tengo una persona que es mi jefe directo, que definitivamente, o sea,
es una persona muy visceral, entonces incluso a veces hasta con una hazaña llama la atención de tal manera en que uno se siente la peor cucaracha de la tierra. Y bueno, el superar todas esas situaciones es difícil porque no solamente es reconocer que hicimos algo que a lo mejor fue incorrecto, sino también salir de la situación anímica en la que nos colocó, en mi caso, ¿no? Y yo estoy seguro que así hay muchos compañeros de mi trabajo donde están pasando por situaciones de una opresión tan fuerte. Claro, ellos no conocen a las cosas de Dios, no conocen la escritura. Entonces hay una opresión tan fuerte que ya empiezan a sentir desánimo, empieza lo que ahora en la psicología, pues las depresiones y las situaciones, y ya empezamos a entrar en situaciones, no, pues es que necesita apoyo psicológico. Bueno, ya se desbordan tantas cosas a raíz de esta situación, mis amados hermanos, que ustedes no tienen idea de lo que puede llegar a provocar una situación de este tipo. Bueno, pues yo quiero mostrarles así de manera muy rápida, y hasta aquí es donde nosotros vamos a llegar en esta clase. Les voy a colocar en el material. Esto yo espero sinceramente que les pueda ayudar a todos y cada uno de los que escuchen esta clase. Les voy a mostrar tan solo una parte mínima, pequeña, de la verdadera realidad de lo que aparece en la escritura, de lo que el Eterno dejó para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar porciones escriturales y las vamos a explicar una por una en dónde es donde nosotros debemos de aplicarlas. Porque estoy seguro que van a encontrar cosas. Ah, yo no sabía que la escritura decía eso. Bueno, además, quiero decirles que aquí solamente les voy a poner unos cuantos ejemplos, pero definitivamente para el problema que usted tenga, para la situación que usted tenga el día de hoy, yo le aseguro que el Señor, el Eterno, dejó algo escrito en su palabra que es la contramedida, y más que la contramedida, la posición correcta en la que usted debe de presentarse delante de Dios. O sea, el plan perfecto que Dios hizo para nosotros de acuerdo a cada una de las circunstancias. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Éxodo 15:26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna. ¿Cuántas dijo? ¿Tres o dos? O tal vez cinco. No, dijo ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Y si consideramos aquí el contexto, bueno, pues está hablando al pueblo de Dios después de haber salido de la tierra de Egipto, de no solamente de las plagas, de todas las circunstancias que aparecieron, que el Señor hizo aparecer, aquí está la promesa. Esto es solamente un ejemplo. Usted me va a decir, ay, pero es que solamente las plagas que les envió a los egipcios. No, mis amados hermanos, aquí se refiere a todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice la escritura: si hicieres lo recto delante de sus ojos, y si dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ya lo vimos. ¿Sí? Ya lo analizamos. Y si usted está haciendo la tarea y está viendo los videos que yo le envié, ¿sí? Entonces ya se dio cuenta de que esto es una realidad para todo el pueblo del Eterno. El que obedece sus mandamientos, el que obedece su Torah, ese va a ser sanado. Aquí lo dice, ¿sí? O sea, el Señor dice: yo soy tu sanador. Automáticamente ahí ya está dando la situación de promesa, la situación real en la que nosotros debemos de estar, ¿sí? Entonces, bueno, si usted en Google, ¿sí? Como se dice ahora, googlea y pone cita bíblica, enfermedades,
le va a aparecer cualquier cantidad de citas bíblicas, ¿sí? Le van a aparecer páginas donde 14 citas bíblicas que hablan acerca de sanidad o que hablan acerca de enfermedades. Y usted ahí va a poder ver en Proverbios, en los libros de Reyes, en los Salmos, en diferentes lugares escriturales, en el Nuevo Testamento, bueno, no se diga, cualquier cantidad de citas, hay una específica para lo que usted necesita. Pero usted me va a decir, hermano, pero yo tengo enfermedades crónicas. Bueno, ahí definitivamente yo quiero ponerle una situación de antemano. Si usted tiene una situación crónica, puede ser por dos cosas. Porque la heredó o por su maltrato hacia el templo del espíritu del eterno, ¿sí? O sea, su cuerpo provocó esa situación. Entonces, ya usted está viviendo una consecuencia, ¿sí? Esa situación definitivamente, pues las consecuencias tenemos que vivirlas. Esas no, sí, el Eterno puede hacer un milagro. Ahí es donde ya entran los milagros, donde entran las circunstancias de sanidades completas. Ajá. Claro que sí, el Eterno tiene la autoridad y la potestad, pero entonces nosotros debemos de ir atrás. ¿Qué es lo que nosotros hicimos para llegar hasta esa situación? ¿Cuánta gente no hay con diabetes, hipertensos, asmáticos? Digo, y solamente le estoy diciendo tres, y que, pues bueno, sus descuidos, los excesos, diferentes circunstancias que los llevaron a esa situación. Pero aquí vemos en Éxodo y como le digo, en diferentes lugares en la escritura, que el Eterno no quería que nosotros nos encontráramos en esa posición. ¿Ok? Vamos al siguiente, aquí ya hablamos de enfermedades. Ahora, Mateo 6:34, en la traducción de las Américas. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Aquí, bueno, pues hemos escuchado cuántas veces. Cada día tiene su afán. Hoy, afánate por lo del día de hoy. Mañana, bueno, mañana ya será otra situación. Pero ¿qué es lo que aquí nos está diciendo el Señor? Mira, si mis misericordias son nuevas cada día. En otro curso que es de discipulado, yo les enseñaba a los hermanos con esa cita bíblica, hermanos, ustedes no se han puesto a pensar que diario estrenan. Pero hermano, ¿qué cosa estrenamos? No tengo una camisa nueva, no tengo una chamarra nueva, no tengo pantalones nuevos, las mujeres, no tengo aretes nuevos. No, estrenas cada día misericordia nueva, porque dice la escritura que diario sus misericordias son nuevas cada día, de manera diaria, mi amado. Bueno, pues entonces es lo que aquí Mateo 6:34 nos está diciendo. Su misericordia es nueva. Los afanes de la vida, mañana será otra situación. Hoy solamente afánate por lo que el día de hoy te aconteció. Que llegue la noche terminando esta clase y tú puedas a lo mejor dedicar un tiempo para leer, a lo mejor ya vas a merendar con tu familia, a lo mejor simplemente te vas a acostar, a lo mejor vas a tomar algunas anotaciones de lo que yo dije, no lo sé, ¿sí? Vas a hacer algo tal vez y ya te vas a ir a descansar. Bueno, ahí se cortan las cosas. Todo lo que sucedió el día de hoy, haya sido bueno o malo, mis amados hermanos, ya, dejémoslo ahí. Mañana será otra cosa. Si su misericordia es nueva, pues nosotros hagamos nuevo todo también. Sigamos el ejemplo del Eterno, ¿sí? Hagamos un día nuevo, un estado de ánimo nuevo, una circunstancia nueva. O sea, si tenemos problemas y nos van a seguir día con día, ¿sí? Hasta que no los resolvamos, usted no se preocupe. Pero el día de ayer ya pasó, ya tuvo su afán. Hoy ya será otro día nuevo y comienzan las cosas nuevamente. Si usted lo empieza a ver desde ese punto de vista, como la escritura se lo está diciendo que lo vea, bueno, no tengo problemas desde hace 15 días. Hoy empiezan mis problemas. Hoy empieza la enfermedad que tengo. Hoy es otra cosa. Lo de atrás ya quedó atrás, ¿sí? El mismo Señor dice que lo olvida, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya,
Vamos a tomar esas circunstancias de esa manera y de esa forma le puedo asegurar que nos dará un poco más de luz, un poco más de estar adecuados delante del Señor, porque si alzamos nuestras manos y podemos decirle, hola papá, aquí estoy. A ver, usted en donde está, salude, voltea hacia arriba, aunque vea el techo de su casa, pero voltea hacia arriba y diga, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Veme. Hay un canto que dice, veme como el hijo que amas, ¿sí? Ah, bueno, pues eso ya cambia nuestra circunstancia, porque no le estamos pidiendo a Dios, sácame de los problemas, no le estamos pidiendo a Dios, resuelve mi situación, no le estamos pidiendo a Dios, dame más dinero, le estamos diciendo, solamente veme como el hijo que tú amas. Amén. Ok, vamos a seguir adelante con la siguiente cita bíblica. Proverbios 16:3, también en la traducción de las Américas, dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Hace poco, hubo un hermano, coincidencia, que también es el que está poniendo ahorita el tema de que está pasando por situaciones difíciles, pero nos pedía, ¿verdad?, en oración, y de ahí empezaron a surgir muchas peticiones. No todos se atrevieron a escribirlas en el grupo, pero de situaciones personales que estaban aconteciendo, ¿no? Y yo les decía, mis amados hermanos, ahí es donde entra la fe, pero no la fe solamente de Hebreos 11, sino la fe puesta en acción. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? La emuná, ¿sí? Eso es la fe puesta en acción, emuná. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es decir, ok, Señor, yo tengo fe, y para que tú veas que yo la estoy poniendo en acción, yo debo de dar el primer paso. Bueno, pues entonces voy a hacer esto y lo demás lo dejo en tus manos. Así es como el Eterno actúa. Yo puedo pensar y creer. El Señor es dueño de todo, tiene el control de todo y sabe todo. Pues entonces yo sigo. Si se me cierra la puerta, pues no era lo que el Eterno necesitaba para mí. No era lo que el Eterno había planeado para mí. Bueno, me voy para acá. Y así vamos a ir haciendo nuestro camino, aunque dice la escritura que es angosto, ¿verdad? Ya lo vimos también, ¿sí? Aunque dice la escritura que es angosto, pero pues vamos a tener esos tropezones porque no hay luz que nos alumbre. Amén. Muy bien. Ok, mis amados hermanos. Siguiente, Filipenses 4:19. Y aquí vamos a leer la versión Peshita, que esta se las recomiendo mucho si ustedes quieren leer el Nuevo Testamento, porque la versión Peshita, la Biblia Peshita, viene directamente del arameo. El arameo, háganse de cuenta que es el idioma que más se hablaba en ese momento de los tiempos de Yahshua, de nuestro Mesías, ¿sí? Al igual que el hebreo. Entonces, del arameo directamente hacia el español. Y dice, mi Dios, pues, suplirá para toda su necesidad según sus riquezas en la gloria de Yahshua. Filipenses 4:19. Aquí está muy claro. Todas nuestras necesidades van a ser suplidas automáticamente. ¿Sí? Estamos acostumbrados a leerlo en la versión Reina Valera 60, pero aquí le da un enfoque mucho más directo, ¿sí? Mi Dios, pues, suplirá para toda su necesidad. ¿Qué necesitan, mis amados? ¿Qué necesitan hoy en este horario de noche, ¿sí? En este día. ¿Qué necesitan? O sea, ¿qué es lo que ustedes están esperando o necesitan? Pues aquí está. El Señor dice que Él suplirá según sus riquezas en gloria. Listo, está suplido. ¿Qué más sigue? Ahora sí, vamos a alabar al Señor. Vamos a dedicarnos a estudiar su escritura. Lo que necesitamos está suplido. Si usted lo cree, va a poner en práctica la emuna, la fe puesta en acción. ¿Ok? Bueno, permítame por favor subir un poco el material. Ok. Y aquí está.
Entonces, Deuteronomio 30:16, ya me está ganando el tiempo. Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Aquí está la promesa. Nuevamente volvemos a hablar acerca de lo mismo, obedecer las instrucciones, la Torah, y automáticamente seremos bendecidos. Arriba decía otra cosa, después vimos otra cosa, ahora ya vamos a ser bendecidos por el Eterno. Y además nos alargará nuestra vida. Yo no sé si usted pretenda vivir muchos años. Yo, los que el Eterno permita. Pero si va a ser en bendición, que sean muchos, porque voy a poder ver con mis ojos la gloria del Eterno, dice la Escritura, y tendremos muchos hijos. Pues por ahí dice el común, ¿no? Hijos espirituales. Bueno, pues ojalá y el Eterno nos dé la sabiduría para poderle compartir a mucha gente y que esa gente pueda llegar a sus plantas y que esa gente pueda entender lo que realmente es el evangelismo. Muy bien. Entonces, Deuteronomio 8:18 en la versión israelita nazarena, la versión BIN. Recuerda que es Yahweh tu Elohim quien te da el poder de adquirir riqueza en cumplimiento de la alianza que hizo bajo juramento a tus padres, como es todavía el caso. Me va a decir, ¿y esto qué quiere decir y por qué lo puse en esta versión? Bueno, esto es muy sencillo y muy simple de explicar. La mayoría de los que están en este curso ya son personas que trabajan o que se dedican al hogar o que tienen ya una edad, la mayoría de edad, a personas más grandes. Bueno, esto quiere decir que el Eterno es quien nos permitió estudiar la escuela básica, después la escuela intermedia. Lo digo así porque en cada país se define de manera diferente. Después llegar al nivel superior, obtener un título tal vez, ¿sí? Algunos no, algunos sí. Bueno, nos permitió aprender un oficio, nos permitió entender cosas y por eso estamos ahora desempeñando un trabajo, ¿sí? Bueno, pues todas esas cosas no fueron por nuestras habilidades, mis amados. Él dice que Él es quien nos da el poder de adquirir riqueza. Todas esas cosas, desde que nosotros íbamos en la escuela básica, aquí en México se llama primaria, desde el kinder, ¿sí? Entonces todo eso nos fue permitido para llegar al lugar en donde ahora nos encontramos, para que nosotros adquiramos riqueza. Eso es lo que dice Deuteronomio 8:18. No es porque usted tiene mucha capacidad para hablar, porque usted es muy bueno con las cosas manuales, porque usted es muy bueno atendiendo pacientes o siendo ingeniero, arquitecto, no lo sé, no sé, lo que usted sea actualmente. No, eso no viene de usted, mi amado. Aquí dice, Él es quien nos da el poder de adquirir riqueza. Entonces usted está ahorita con un sueldo, con una pensión o tiene a lo mejor un esposo o depende de alguna persona que tiene esa posibilidad porque el Eterno lo permitió, no por nuestras propias capacidades. Entonces ya se dio cuenta de lo importante que es decir, es que ni siquiera el dinero que tengo es porque yo lo estoy haciendo, yo lo estoy generando. No, mis amados. ¿Sí? Si usted es muy bueno en las ventas o haciendo alguna cuestión de venta de catálogo, no sé, me puedo imaginar 1000 oficios y muchas más carreras, ¿sí? Bueno, pues Deuteronomio 8:18 nos deja ver con claridad que es gracias al Eterno que nosotros tenemos esta posibilidad. Qué diferentes se ven las cosas cuando las vemos a la luz de la Escritura, ¿verdad? Vamos con el siguiente, Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Hablábamos del miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Yahweh cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, Papito, ¿sí? Abba. Entonces, aquí dice, o bueno, ya específicamente hablando del miedo, pues que no, no, ese miedo no es de nosotros, definitivamente. ¿Ok? Bueno, me voy a hacer aquí a un lado y dice, eh,
En Primera de Juan 4 del 16 al 18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Yahweh, de Dios. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Ok, ya para concluir. Bueno, pues el amor perfecto, el amor que solamente Dios puede tener, pero que nos enseña a nosotros y nos permite llegar a esa posibilidad de nosotros tener esa capacidad de amar, esa capacidad de amar donde todo lo creemos, donde todo lo soportamos, donde si nosotros obedecemos su Torá, esa es la clave, ¿sí? Vamos a poder hacer muchas cosas conforme a 1 Corintios 13. ¿Sí? Bueno, mis amados hermanos, aquí solamente es unos cuantos ejemplos de las cosas que deben de evitar que nosotros tengamos miedo. Yo estoy seguro, ¿sí? Que ahorita que usted ya escuchó estas partes, estas porciones bíblicas, ya estoy seguro que hay paz en su corazón. Estoy seguro porque es la palabra, no es mi palabra, es la palabra del Eterno. Estoy seguro que ya usted tiene tranquilidad, ¿sí? Y tan es así porque yo también me siento tranquilo, porque son sus promesas. Estas verdaderamente son promesas. Son cosas que la Escritura nos dicen y que si las comprendemos de la manera correcta, podemos avanzar y entramos en paz y decimos, pues no pasa nada. No hay problema, puedo seguir adelante. Mañana será un día nuevo, mañana serán otras circunstancias. Y si hay problemas, bueno, pues vendrá pasado mañana. Algún día el Eterno me permitirá salir de estas circunstancias. ¿Por qué lo permite? Pues si la hoja del árbol no se mueve sin que Él lo permita, pues ¿qué puedo esperarme yo? Obediencia igual a bendición. Yo me dedico a obedecer su escritura y lo demás, que hagan lo que quieran. Amén, mis amados. Bueno, pues ahora sí, demos tiempo a las preguntas. Vamos a cortar hasta aquí la clase. Muchas gracias por su tiempo, mis amados hermanos. Ya nos hemos alargado. Gracias por todo. Yo espero que me escriban. Aquí yo me voy a seguir conectado para poderles responder. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.